Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra primera plenaria Perú. La idea es que empecemos a tener este tipo de actividades y de encuentros de manera trimestral. Vamos a iniciar entonces en este momento con nuestra plenaria. Quiero contarles primero algunas normas o reglas que tenemos para que podamos tener una muy buena presentación y que avancemos con los temas, que para hoy tenemos un tema muy interesante enfocado en el marketing mix. ¿Avanzamos, por favor? Entonces, primero que todo, por favor, identificarse para ingresar a nuestra sesión, colocar su video y su audio en off y en mute. Preguntas y dudas que vayan teniendo durante la presentación que vamos a tener en la noche de hoy, por favor, irlas escribiendo en el chat y al final tendremos un espacio para contestar preguntas. Y también al final de nuestras presentaciones podrán quitarse un mute, ya que esperamos que nuestros CMOs que nos acompañan en la tarde de hoy puedan participar compartiéndonos un poco cómo ven este tema desde sus compañías y desde la realidad de sus negocios. Entonces, vamos a iniciar. Quiero antes de iniciar con el tema, contarles un poco sobre quién es nuestro speaker y qué compañía es la que nos está acompañando. Nos está acompañando Esteban Pineda de Findynesen, que es un aliado nuestro, es un aliado que tenemos en el capítulo de CMOs para Colombia, pero que realmente queremos darle un alcance regional. Voy a contarles, ellos están enfocados en el Customer Experience, con muchas capacidades de consultoría en innovación, en integraciones tecnológicas y están muy enfocados al tema de innovar y transformar las empresas. Están en más de 20 países en todo el mundo, con más de 300 empleados. Entre los países en los que están actualmente están en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en España, y cuentan con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias, en donde podemos dar como referencia algunas de las compañías con las que trabajan, como Coca-Cola, L'Oreal, Abbott, Kimberly. Entonces, como ven, tiene una experiencia importante en todo este tema del Customer Experience y innovación y transformación de las compañías. Ahora sí quiero presentarles a nuestro speaker, como les decía, Esteban Pineda, que es el que tiene a cargo esta responsabilidad en toda la región andina de la compañía. Es un ejecutivo con experiencia en marketing y comunicaciones, enfocado en el tema digital, obviamente. Cuenta con un máster en dirección de marketing del CESA, que es una universidad especializada en negocios en Colombia, y tiene una doble titulación en negocios, en la Escuela de Negocios de España. Ha trabajado ayudando a grandes compañías a desarrollar sus estrategias de experiencia de consumidor desde la óptica digital y tecnológica, y se ha desarrollado en el sector de servicios de comunicación, publicidad, transformación digital, ocupando roles importantes en diferentes multinacionales. Esteban, creo que con esto le damos una visión a nuestra asistencia, a nuestros CMOs, de lo que es Findynesen, que ha sido un gran aliado nuestro. Y bueno, te dejo a ti el auditorio y la palabra. Bueno, mil gracias María Claudia y un gusto saludarlos hoy a todos. Avísame, please, cuando se vea Ya se mi ve tu pantalla. pantalla. Perfecto. Listo. Bueno, pues nada, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre el mix de marketing y lo primero que quisiera decir es que no traigo la fórmula secreta ni el santo grial del mix de marketing perfecto. Hay muchos mix de marketing perfectos y lo que van a ver a lo largo de esta presentación es que cada compañía en cada estrategia, con cada campaña, armará el suyo propio. Y aquí un poco lo que les quiero contar es cómo han evolucionado diferentes modelos de mix de marketing, enfocándonos principalmente en el de las 3 M's, que es el Marketing Mix Model,
y los modelos de atribución, y un poco como la mezcla de esos dos, digamos que llevan a casos exitosos de creación de estrategias de medios. Entonces, primero nos vamos a enfocar en modelos de atribución, luego vamos a ver el de las 3 M's, luego vamos a ver ese que les cuento que es un poco la mezcla entre los dos y cómo este Unified Marketing Measurement, que es, digamos, esa nueva forma de trabajar que arrancó en Estados Unidos hace unos años, digamos que puede venir a traernos algo de información y de data respecto a cómo usar estos dos modelos de la mejor manera posible. Y por último, vamos a ver algunos do's and don'ts, qué cosas son buenas y qué cosas no tanto de algunos de los modelos. Entonces, lo primero, empezar por el principio y muy seguramente, denme un segundo, apago las cámaras porque si no, no veo mis slides, perdón. Listos. Entonces, lo primero es arrancar con una definición, y digamos que en su parte más sencilla, el modelo de atribución es un modelo centrado en el usuario y el modelo de las 3 M's del Marketing Mix Model está centrado en la marca, ¿sí? O digamos, en la marca o en la compañía. Entonces, el modelo de atribución que hace básicamente se centra en touchpoints digitales, es decir, no necesariamente tiene mucha información de touchpoints offline, y lo que hace es crear a base de unas reglas y de unos procesos de asignación en las inversiones, digamos, desde el Customer Journey para llegar al proceso de transacción. Y como lo ven ahí, digamos que uno establece unos porcentajes, unos pesos, de acuerdo al canal hasta llegar a la conversión. Eso, digamos que en la manera más sencilla, ahorita vamos a profundizar un poco, es el modelo de atribución. Centrado en digital, centrado en el usuario. El de las 3 M's, que es el Marketing Mix Model, es un modelo, digamos que un poco más elaborado. Más elaborado, ¿por qué? Porque tiene modelación estadística, que lo que busca principalmente es esa efectividad entre la inversión que se tiene en medios en cada uno de los touchpoints y ese resultado, digamos, transaccional. Y tiene una particularidad y es que puede ver la data histórica y eso es bien interesante porque lo que hace es que puede ayudar a predecir un poco los resultados en función del histórico y eso ayuda a que uno pueda tener unos KPIs y que pueda tener, digamos, una planeación un poco más, llamémoslo así, como de largo plazo. Entonces, hay 3 reglas y lo que les digo, todo lo que está aquí no son las 3 reglas. Nosotros, digamos que aquí lo que ven es un conjunto de investigación. Esta fuente de información, por ejemplo, es de WARC. No es necesariamente que son las 3 reglas de oro a la hora de usar los modelos, son las 3 reglas que por lo menos a nosotros nos han funcionado a partir de la investigación que hemos hecho y que hemos visto de uso en diferentes compañías. Y lo dividimos en tres reglas. Digamos, la primera es entender la utilidad, ¿no? Entender para qué estoy usando cada uno de los modelos. La segunda es saber leer los informes y los resultados, que eso es clave. A veces uno emplea un modelo, pero no tiene ni idea qué tipo de informes van a salir, con esa información que hago, a quién se la muestro, cómo la analizo. Y lo tercero es la triangulación de las metodologías, es decir, cómo juntar la una con la otra, cómo darle un peso a la atribución en la estrategia general, cómo darle un peso a las 3 M's en la estrategia general y particularmente en cada uno de ellos, en el modelo de atribución, cuál es la utilidad que tiene. Lo primero es que aporta información en tiempo real, es decir, se permite optimizar, digamos, constantemente y se pueden hacer cambios inmediatos, se pueden hacer cambios rápidos, se pueden tomar decisiones rápidas y granulares, es decir, se pueden hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones que permiten tener, digamos, unos cambios en el resultado final. Y también, como el modelo de atribución está basado en digital y captura, digamos, que todas las fases del Consumer Journey, pues aporta mucho conocimiento del usuario. Es decir, podemos captar mucha información del usuario en términos de comportamiento, de necesidades, de actitudes y demás, y eso nos sirve mucho para nutrir, digamos, las estrategias futuras. Por el contrario, o por otro lado, el Marketing Mix Model
digamos que ayuda a tomar unas decisiones más de largo plazo, ¿no? Son unas decisiones que están además sustentadas científicamente con, digamos, dependiendo de la plataforma que se utilice, la plataforma tecnológica, pero digamos que envía información un poco más estratégica y no tan táctica, no tan de corto plazo, sino más de largo plazo, y ayuda a establecer de forma más eficaz los presupuestos. Y ahí conecta un poco con lo que les decía antes del tema de ver el histórico, porque al ver el histórico, digamos que uno puede poder predecir un poco más eficazmente los presupuestos futuros. Y lo otro es que como el Marketing Mix Model está centrado tanto en off como en on, pues digamos que ayuda a decidir cuál es la inversión correcta en términos de peso y en términos de dinero. Eso en cuanto a la utilidad. En cuanto a saber leer los informes y los resultados, pues, ¿qué tipo de informes entrega el modelo de atribución? Pues al ser muy real time, al ser muy táctico, pues entrega información parcializada, ¿no? Entrega información como muy inmediata, muy del momento. La entrega rápido, que es algo que es bueno porque nos permite tomar decisiones rápidas, se reacciona en tiempo real. Entonces, digamos que esa es una de las grandes utilidades. Y por el otro lado, el Marketing Mix Model, digamos que tiene una medición más integral, ¿no? Vuelve y juega el tema de entrar a ver la estrategia completa, mucho más detallado, con información que nos permite tomar decisiones más de largo plazo. Se demora un poco en ser arrojada y no es que se demore porque la plataforma se demore, sino porque hay un proceso que involucra tanto la tecnología, es decir, las herramientas tecnológicas, como a las personas. Entonces ahí hay mucho análisis de datos, ahí hay mucho análisis de inversión, análisis de históricos, análisis de futuros, y de ahí digamos que salen ese tipo de informes un poco más completos. ¿Y qué quiere decir que triangular las metodologías y los KPIs? Pues básicamente es sumar ese conocimiento muy profundo, muy estratégico del Marketing Mix Model en cuanto a la inversión y al performance, con esos insights que se pueden recoger desde el modelo de atribución. El modelo de atribución tiene una gran ventaja y es que genera muchos insights accionables en el camino, porque al aportar conocimiento del consumidor en ese journey, pues yo entiendo muchas cosas, ¿no? En el modelo de atribución yo puedo entrar a ver temas de conversaciones, temas de tendencias, de qué está hablando la gente, y sobre eso, digamos que yo puedo empezar a construir información. Entonces, esa triangulación y esa combinación de los dos modelos, de usar en tiempo real la parte de atribución más usar ese conocimiento sobre la inversión y el performance en el Marketing Mix Model, es lo que nos va a dar como un panorama un poco más completo. Entonces, pues como les decía, cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo importante es entender cómo se han venido transformando, cómo los podemos usar y básicamente cómo, en qué momentos los debemos usar. Entonces ya entrando directamente en modelos de atribución, pues hay unas preguntas que uno se debe hacer antes de, digamos, de decidir sobre qué modelo debería trabajar. Y no son solo estas dos preguntas, hay muchas más, pero principalmente es en qué etapa del Customer Journey quiero hacer más énfasis. Y eso es muy importante porque muchas veces los briefs de campaña y nosotros, digamos que estamos del lado de las agencias, recibimos a veces briefs de unas campañas muy tácticas que dicen yo quiero apuntarle a todas las etapas del funnel. No, imposible, imposible. Una sola campaña no puede hacer eso. Una sola campaña no tiene la capacidad de hacer eso. El fraccionamiento de diferentes campañas para una gran estrategia sombrilla, sí, pero una campaña y menos una campaña táctica va a poder hacer énfasis en todo. Incluso hay teoría sobre el tema de que una pieza de contenido, solo una pieza de contenido, supongamos un post, debería estar apuntándole solo a una etapa del funnel. En el momento en el que tratamos de abarcar más, perdemos efectividad. Y por otro lado, entender en qué etapa de madurez está la marca. O sea, la marca está preparada para estar en dónde. Y esas, digamos que son dos grandes preguntas que uno debería hacerse antes de decidir a qué modelo apostar. Aquí van a ver 6 modelos distintos, no son los únicos que hay.
digamos, en cuanto a modelos de atribución. Y lo que tenemos es una tabla donde están los 6 modelos, cuál es la definición muy sencilla de cada uno, los pros y los contras, y los hemos, digamos que, alineado o armado o estructurado digamos, en este cuadro donde está por un lado los que son más enfocados hacia la eficiencia y los que son más enfocados hacia el crecimiento. Eso no quiere decir que no haya un modelo que pueda tener eficiencia y crecimiento al mismo tiempo, simplemente que en su sentido más básico hay unos que le apuntan mucho a la eficiencia y en su sentido más básico hay otros que le apuntan mucho al crecimiento y ninguno, digamos que no hay alguno que esté mal o no. Ahorita les digo cuál sí tiene sus oportunidades de cambiar y que se ha transformado. Entonces, arranquemos por el primero, que es el last click, que lo llaman el LTA. La definición de este es que el 100% de la inversión está dedicado en el último touchpoint. Y ahí lo que ven en las barras que están asignadas a cada uno de los modelos es básicamente la etapa del funnel en la que se encuentra. Entonces, toda la inversión 100% dedicada a la última fase del funnel, que es la fase de conversión. ¿Qué tiene de bueno? Pues que se enfoca en los puntos netamente transaccionales. ¿Qué tiene de malo? Que se pierde toda la presencia, digamos, en esos touchpoints anteriores de atracción y de consideración que suman mucha información sobre el consumidor. Entonces, esto es para campañas hipertácticas, pero aún así, ahora vamos a ver, no es muy recomendado usarlo. Luego está el time decay. El time decay que es arranco en las etapas del funnel con una inversión baja y voy subiendo a medida que voy avanzando en la etapa del funnel. Es decir, la menor inversión en awareness y la mayor inversión en conversión. Ahí básicamente la ventaja de este modelo es que se puede enfocar en el ROI sin dejar de lado las otras etapas. Es decir, hay alguna inversión en las otras etapas, entonces nos enfocamos mucho en la parte de conversión que nos pega directamente con esa métrica de retorno de inversión. No dejo de invertir en las otras, pero la desventaja es que subvalora mucho la fase de awareness, la fase de sostenimiento, y en esas fases nuevamente se pierde mucha información de consumidor. Entonces, en el momento en el que estamos hoy, probablemente hace unos años esto podría llegar a ser muy exitoso, en el momento en el que estamos hoy, la data del consumidor es oro. Entonces, entre más inversión tengamos o una inversión balanceada en la fase de awareness, mejor podremos recoger información para que en el futuro, en el largo plazo, podamos invertir mejor el dinero, para que esos históricos tengan mejor rendimiento. El otro modelo es el modelo lineal. El modelo lineal es invertir más o menos la misma cantidad de dinero en cada una de las etapas del funnel. Es una inversión distribuida, no perfecta, pero distribuida más o menos similar en cada uno de los touchpoints. Tiene la ventaja, pues, lo obvio, está en todos los touchpoints, pero el no jerarquizar, el no darle un peso, hace que la estrategia sea muy vaga. Entonces, hay unas necesidades específicas que se pueden cubrir, sí, pero no hay, digamos que una estrategia detrás de esto. Entonces, un modelo que ni hace bien el awareness, ni hace bien la transacción, pero puede funcionar para ciertas estrategias. Por otro lado, está el que llamamos el position based, que es muy fuerte al inicio, baja la inversión en las etapas, digamos, de la mitad de consideración y sube nuevamente a transacción, normalmente un poco más en transacción que en awareness. Y esta permite, digamos, concentrarse en las etapas que son clave y nuevamente clave en función de la estrategia de la campaña, con mucha más fuerza. Entonces, ¿qué hace? Recoge mucha información de consumidor al inicio, no se concentra tanto en la fase de consideración, que ahí se pierde un poco esa sensación de por qué se toma la decisión de compra, y en la fase de transacción invierte nuevamente mucho para convertir. Entonces, esto digamos que funciona para modelos de conversión rápida, es decir, yo entrego una información muy rápida de awareness, doy conocimiento de lo que esté moviendo, digamos, en términos de producto o de servicio, y me paso una fase, digamos, con poca inversión en el centro del funnel y llego y le meto nuevamente a transacción para acelerar el proceso. Entonces, este funciona para eso, para acelerar los procesos.
Y por último, digamos, de estos 5 modelos está el First Click. El First Click es 100% de la inversión en el primer touchpoint. ¿Para qué? Digamos que para generar mucho awareness, compañías que están haciendo lanzamientos de producto, compañías que necesitan, o marcas o servicios que necesitan, digamos, capturar bases de datos o generar mucho awareness de la llegada de algo, generar una expectativa. Funciona bien para eso, sin embargo, pues tiene esa desconexión con el resto del journey y no tiene absolutamente nada transaccional. Es decir, en esta no esperamos que los usuarios hagan nada, simplemente que nos vean, y la métrica probablemente para medir esto será conocimiento espontáneo de la marca, serán diferentes métricas que cada compañía tendrá, pero no será que llenaron un formulario, que estaban interesados, que hicieron una llamada, que escribieron por WhatsApp. Todo eso se pierde en ese modelo. Y digamos que el modelo ideal, o uno de los modelos ideales, es el modelo que llamamos, o que hoy en día se llama el modelo Data Driven. El modelo Data Driven tiene, digamos que esa inversión distribuida según esa comprensión de los antecedentes, o sea, viendo ese histórico, basados en el Marketing Mix Model y con una herramienta fundamental, y aquí introducimos, digamos, el término de Machine Learning, y es poder aprender de esos históricos, utilizar el Machine Learning para aprender de esos históricos y poder predecir. Y aquí hay digamos que una mezcla entre, digámoslo, entre máquina, entre tecnología y personas. Aquí entran los analistas, nuevamente analistas de datos, analistas de medios, planificadores de medios, a entender los históricos, a meter la información en los sistemas, y los sistemas, digamos, en la medida que se van alimentando, van aprendiendo cuáles son esos contenidos, esas estrategias, esos pesos de inversión que generan, digamos, el mejor retorno o el mejor resultado en función del objetivo. Digamos que la ventaja de esto pues es que basa las atribuciones en estadística previa, o sea, se centra en algo que ya pasó y no está tratando de predecir algo inventando, sino basado en un histórico. Y digamos que la desventaja que tiene es que no mapea resultados fuera del journey digital, es decir, no puede mapear puntos que estén fuera en el off, por decirlo así. Eh, Les decía que hay uno que no es recomendado, que ya no se recomienda, que es el last click. Digamos que esto, por eso les dije hace unos años, probablemente funcionaba bien con el boom de Google Ads, buscando 100% transacción, pero subvalora completamente el resto del journey y desafortunadamente no trabaja en crear audiencias, sino que está constantemente reciclando. Entonces no hay, digamos, una actualización en cambios de comportamiento, no hay una actualización en cambios de necesidades, en el consumidor ahora que está buscando, por ejemplo, en un momento como este, que las cosas han cambiado tanto, que los hábitos de consumo han cambiado tanto, pues un modelo como esto realmente me va a reciclar cosas que probablemente ya no sean vigentes. Eh, Depender de un modelo como este es definitivamente asignar la inversión de la manera incorrecta, ¿no? Porque está sobrevalorando la eficiencia del último clic, ¿no? Y a veces se desgasta mucho en equipo, se desgasta mucho en presupuesto, es decir, el costo que tiene esto versus un modelo mucho más balanceado, más equilibrado, es muchísimo más alto en función del retorno de la inversión. Y digamos que omite todos esos pasos que influyeron en la transacción. Entonces yo nunca voy a poder aprender por qué fue que me compraron. Sí, me compraron un montón, pero ¿por qué? Entonces, por eso nuevamente muy bueno en el corto plazo, bueno entre comillas, muy malo en el largo plazo. Eh, entonces, de ese LTA, ¿qué pasó? ¿Cómo se transformó? Y digamos, las agencias y las personas especializadas en medios, ¿a qué lograron llegar después de que el LTA, digamos que no empezó a funcionar de la manera que debía funcionar? Y llegaron a un modelo que se llama el Multi-Touch Attribution, que es una metodología que se centra en entender el journey del consumidor desde diferentes audiencias, o sea, aquí ya entra el tema de audiencias, entra el tema de touchpoints, entra el tema de dispositivos, y tiene una característica muy importante, y es que combina lo pago con lo orgánico.
¿no? El anterior solamente mide la inversión paga. Aquí se mide también, digamos que todo ese contenido y esa comunicación orgánica. Entonces, algunos datos que son importantes, y les decía que esto, digamos, nace en Estados Unidos o se da esta transición en Estados Unidos, ya ha sido implementado, y perdón por el typo del A que le falta una H, ya ha sido implementado por el 40% de los marqueteros en Estados Unidos. Y según esta encuesta de Media Online, 70% de los marqueteros de Estados Unidos van a experimentar con este modelo en los próximos 2 años. Tiene, como les decía, en el modelo Data Driven, igual emplea también el Machine Learning para determinar cuál es la inversión idónea. Entonces, este modelo, digamos que es una evolución del LTA que combina la tecnología, que combina la planeación en términos del entendimiento de las audiencias y que ya se mete de lleno en el journey del consumidor para entender, digamos, los diferentes touchpoints y cómo hacer una inversión mucho más equilibrada. Entonces, este MTA ¿en qué ayuda? También ayuda no solamente a que los resultados sean mejores, sino que también, y lo digo desde el lado que estoy yo, que es el lado de la agencia, también afianza la confianza entre la agencia y el cliente, ¿no? Porque en la medida en que yo tenga más conocimiento, que tenga más conocimiento para sustentar los resultados y para mostrar por qué llegué a esos resultados, pues va a generar mucha más confianza en mi cliente en términos de conocimiento y evidentemente esa información también internamente en las compañías sirve para sustentar a una junta, sirve para sustentar a un comité el por qué se toman decisiones de inversión, cómo se toman. Entonces hay 3 cosas importantes de destacar de este modelo. Lo primero es que da una imagen muy exacta del rendimiento, ¿no? Y le da a uno esa visión del real time, de aprovechar esas oportunidades que hay en tiempo real en términos de la respuesta a la inversión en las diferentes fases del journey, ¿no? Por otro lado, lo ayuda a uno a impulsar la optimización de los ingresos, ¿no? Para asignar correctamente la inversión, para escoger cuáles son los canales que tienen el mejor rendimiento y eso se puede hacer conectado con el primer punto en tiempo real. Entonces permite esa optimización en tiempo real y poder manejar, ir cambiando los montos, sumado a que está la herramienta de Machine Learning aprendiendo y tomando toda esa información para predecir, digamos que a nivel futuro. Y por otro lado, entrega unos informes que son basados en data. Entonces, eso es clave porque digamos que la data que podía tener el LTA en el inicio es una data de cuánta gente, cuánta gente hizo clic y compró, ¿no? Y digamos que me entrega una data que me permite a mí como agencia entender al consumidor y poder predecir, ¿no? Y le da uno un rol un poco más estratégico en términos de conocer más insights, de poder alimentar esa base de audiencias, de poder entender cuál es el uso de diferentes dispositivos, de poder entender hacia dónde están marcando diferentes tendencias en términos de consumo. Entonces, digamos que esas son como los 3 principales beneficios que tiene este modelo. Ahora, no todos los modelos, y nuevamente vuelvo al tema, no todos los modelos son perfectos y tienen también algunas cosas que mejorar. Entonces, este multitouch attribution también le falta conectar con las métricas off. Y ya hay digamos, algunos ensayos, algunas pruebas en compañías en Estados Unidos que están intentando conectar, digamos, información de out of home, información de print, información de televisión, ¿no? Y tratar de entender desde un punto de vista más 360, digamos, cuáles son los resultados que genera la combinación de la totalidad de los medios. Por el momento, está enfocado 100% en digital. Por otro lado, pues no hay ningún modelo ni los que les conté ahora ni los que les voy a contar después que le dé a uno el panorama completo del journey. O sea, todavía eso no existe. Entonces, por eso es importante tener varios modelos. Por eso pongo esto como una oportunidad que tiene este de multitouch, pero en realidad es una oportunidad de todos los modelos. Y por otro lado, tiene una limitación que es externa, porque a diferencia del Marketing Mix Model, el MTA solo ve información a nivel de usuario,
Es decir, se concentra tanto en la información de Consumer Journey que la información de producto, de marca, de servicio, digamos que no está tan incorporada. Entonces, ese es un poco el balance entre las cosas buenas del MTA y, digamos, la evolución un poco que tuvo del LTA. Entonces, los modelos de atribución, digamos que para ir cerrando este pedazo de modelos de atribución, no prueban la causalidad de la transacción, no prueban qué generó la transacción. Entonces, por un lado, sí responde preguntas sobre el journey del cliente, podemos indagar, digamos, cosas y inferir cosas, identifica cuáles son los sitios que visitan los shoppers antes de hacer una compra en línea, por ejemplo, determina cuántas veces en promedio el shopper ve o hace clic en un anuncio para poder empezar a entender cuál es ese journey eh, y qué tanta intención hay, cuánto se demoran en tomar una decisión. Toda esa información, digamos que la pueden tener los modelos de atribución. Sin embargo, no prueba si la publicidad aumentó las ventas, por ejemplo. Y eso, digamos que es un tema directamente que le pega al retorno de la inversión y por eso estos modelos de atribución todavía no están 100% inventados y evolucionados como para tener un retorno de inversión perfecto y tampoco determina cuál fue ese punto de quiebre que llevó a realizar una compra. Que, como dice ahí, que de otro modo no hubiera hecho. O sea, ¿qué fue eso que le cambió la decisión o qué fue ese trigger o cuál fue ese momento o cuál fue la fase del funnel o cuál fue la pieza que realmente hizo que hiciera el clic? Y el clic, digo, mental para hacer una transacción. Entonces, digamos que esas son las cosas buenas y las cosas malas que tiene el modelo. Entonces, para encontrar, digamos, esa causa de la transacción, hay que hacer un análisis que compare digamos que cuantifique el efecto de la exposición a la publicidad, o sea, qué tanto la persona estuvo expuesta a unas piezas de contenido versus el comportamiento de compra. Entonces, ahí es una combinación entre el análisis de la audiencia, el análisis de los diferentes segmentos de los clusters, como lo llaman en cada compañía, que generan ese comportamiento de compra X, Y, Z y que cada compañía tendrá 1, 2, 10 o 20. Y el número, que esto sí ya es más matemático, el número de exposición, digamos, a cada una de las piezas. Entonces, esa combinación es lo que hace que yo pueda encontrar ese punto de inflexión y esa causalidad del por qué llegan a una transacción. Entonces, eso que vimos en cuanto a modelos de atribución. Ahora veamos el Marketing Mix Model. Entonces, este es un modelo que probablemente todos ustedes estén más, los que son CMOs, estén más familiarizados con este que con el que vimos del multitouch. Y probablemente es porque es como el más tradicional. Entonces, uno versus el otro. Pues el Marketing Mix Model tiende a medir más a profundidad, como les decía al inicio, mide más a largo plazo, mide históricos y demás, mapea más puntos de contacto porque entra directamente a ver los puntos offline, entonces considera la estrategia 360, me entrega un ROI mucho más exacto de marketing, porque aquí yo sí puedo entender los puntos de inflexión, probablemente no a un nivel de detalle 100% de esta fue la pieza que, es posible que en algunos casos sí, pero a diferencia del MTA, digamos que puede ser más certero en encontrar esos puntos de toma de decisión. Y por el otro lado, el multitouch, digamos que me da una visión mucho más táctica de cómo mejorar el ROI, pero con menos puntos de contacto, enfocados, digamos que solo en digital. Entonces, la idea es que el Marketing Mix Model se emplee, digamos, en esta coyuntura actual con mucha cautela. ¿Por qué con mucha cautela? Porque el modelo se alimenta de históricos y este histórico no había pasado nunca. Perdón, esto que está pasando ahorita históricamente no ha pasado nunca. Entonces, como se nutre de esos antecedentes y de esas situaciones que pasan y de esos cambios en la data y esos cambios en comportamiento, pues lo que estamos viviendo hoy realmente no tiene precedentes. Entonces, los históricos se vuelven irrelevantes y hay que tener cuidado en que esas herramientas tecnológicas en algunas compañías probablemente muy sofisticadas de Machine Learning, pues no me están dando información certera.
aprendieron de algo, de una tendencia que probablemente tiene, yo qué sé, 20, 30, 40 años, pero esto cambió lo de los últimos 100 o lo de los últimos 200. Entonces ahí es donde es importante ser muy cuidadosos en cómo se lee ese histórico, y ahí entra el MTA, como decimos, el MTA al rescate, ¿no? Y en estas circunstancias lo que recomendamos nosotros es hacer mucho más énfasis en ese multitouch, porque lo deja uno hacer más experimentos, puede uno pilotar más cosas, puede uno hacer, digamos, pequeños cambios, pequeñas campañas, testear, y sobre todo este momento es mucho para testear, ¿no? Empleando esos datos que son más prospectivos y no predictivos, y digamos que no esa historia o ese histórico que nos pueden entregar los datos que tenemos hoy. Entonces, digamos que ahí nuevamente no existe el modelo perfecto, pero hoy el MTA en combinación con el de las 3M nos puede ayudar, digamos, a resolver la estrategia de medios de una forma más fácil. Entonces, el modelo de marketing mix nos presenta algunos desafíos en busca de la precisión en la inversión, o sea, cuánto debería invertir y en dónde. Y aquí vemos pues algún ejemplo, y este cómico, este dibujo representa muy bien, digamos, lo que son hoy los grandes holdings de medios, como lo puede ser Google y como lo puede ser Facebook, ¿no? Que retienen todo ese first party data, ¿no? Y le limitan la posibilidad a los terceros de acceder a eso. Y eso entorpece mucho el proceso del marketing mix model, porque yo no tengo ese acceso a esa información, que es lo que me va a nutrir realmente todo lo que tiene que ver con el conocimiento del consumidor. Entonces, el marketing mix model presenta desafíos en busca de encontrar y ser más precisos en cómo se hace la inversión, pero pues hay ciertas cosas, hay nuevas regulaciones, todos los días pasa algo nuevo, y por ejemplo con el tema de la legislación de data personal, pues hay esas nuevas regulaciones que amenazan con restringir el acceso, ¿no? Y ya creo que varios de ustedes seguramente habrán visto en noticias que ahora si no hay cookies, ¿qué hacemos? ¿No? O cómo va a ser el nuevo mundo pensando que ya no va a haber cookies, cómo se van a hacer las estrategias de medios, qué pasa con todos esos históricos que teníamos. Entonces, es el momento un poco de reinventar, y no me gusta tanto la palabra que se usa ahora, el reinventar, pero es el momento de repensar cómo vamos a usar, digamos, con esas nuevas políticas, cómo vamos a mejorar o a cambiar nuestras estrategias de medios. Entonces, hay, digamos que algunos modelos, por ejemplo, del cross-platform data, que es tener modelos que son single source para aislar, digamos, ese proyecto de mapear muchos puntos de contacto, empezar a verlos, digamos, de manera aislada, de diferentes plataformas, de diferentes dispositivos, y que puede ser un proceso, digamos, muy complicado en términos de inversión de tiempo, muy complicado en términos de inversión de dinero y de recursos, de personas, incluso también de tecnología. Y lo que hace es que se dilatan en el tiempo, digamos, la toma de la decisión. Entonces, un poco para ir cerrando con algunos temas, el tema del modelo de atribución, pues son incompletos por naturaleza, se limitan al usuario, mientras que el Marketing Mix Model se enfoca en el performance y en los KPIs, pero omiten, digamos, el estudio del usuario. Entonces, por eso, el panorama más completo que se puede plantear es tratar de hacer esa triangulación, digamos, entre los modelos. Y de eso resulta, y después de estudios, digamos, principalmente también Estados Unidos, Australia, son países Reino Unido, que han estado muy enfocados en la creación de esta nueva forma de medir que se llama el Unified Marketing Measurement, que es, digamos que la forma de medir de manera unificada los dos modelos. Entonces aquí pueden ver en este diagrama de la derecha están los modelos de atribución, como les decía al inicio, datos de atribución granulares, third party consumer data que puedo recoger, digamos, en esas fases iniciales del journey,
insights de campaña que son súper importantes, insights de consumidor, insights accionables de negocio. Por el otro lado, el marketing mix model que tiene esa data de atribución, digamos, granular, pero que es de mayor largo plazo, que es mucho más estratégica. Y digamos que en el centro están esas estadísticas de campaña. Entonces, este enfoque, esta forma de medir, digamos que es un análisis de métricas de los diferentes touchpoints que combina el on y el off con elementos, digamos, del modelo de atribución y del marketing mix model y que me da una visión muchísimo más completa de si una campaña fue exitosa o no, si una pieza, incluso una pieza de contenido fue exitosa o no, y el impacto que tiene en la generación, digamos, de conversaciones. Cómo impacta, digamos, lo que yo estoy haciendo en hacer trigger para que se converse o se genere conversación al respecto de las marcas o de lo que yo esté moviendo. Entonces, esta forma de medir contribuye a optimizar mucho más las campañas, ¿no? Por un lado, me da la data de on y off y tengo, digamos, una información global unificada. Por otro lado, digamos que me da data agregada, es decir, entiende tanto del journey del usuario, del consumidor, como del comportamiento de la inversión. Entonces eso me da unos resultados que están mucho más integrados y que son mucho más precisos. Por otro lado, del modelo de atribución, mantiene esa característica de data en tiempo real y es información que yo puedo medir, que puedo optimizar, que puedo cambiar y que puedo tomar acciones en función de la inversión para ser mucho más eficiente en el corto y en el largo plazo. Pero también pues tiene algunos desafíos y algunas cosas por mejorar. Digamos que en términos de la optimización en tiempo real, es como la piedra en el zapato del modelo del marketing mix que requiere, digamos, de esos datos completos y de sus antecedentes. En términos de datos de atribución o de esos datos que se recogen en el modelo de atribución, pues ningún modelo me permite medir el éxito de performance de la campaña, de los modelos de atribución. Entonces, ahí se queda corto. Y por último, que este probablemente es el que más oportunidad de mejorar tiene, es el que tenemos data aislada, ¿no? Porque la información se mide de forma separada, por lo que hay que hacer un informe, digamos, integrado. Entonces, eso requiere de tiempo y de análisis para poder tener información que se pueda comparar y que pueda, digamos, mejorar la toma de decisiones. Entonces, pues qué cosas buenas y qué cosas malas y qué hacer y qué no hacer. Entonces, como les decía al inicio, la gran conclusión es que el modelo perfecto no existe. Cada uno va a tener un modelo perfecto. O sea, cada compañía con cada estrategia que haga tendrá su modelo perfecto, pero no hay un modelo perfecto. Depende del momento de la marca, depende del momento del negocio, depende del contexto económico, depende de cómo se haga la ejecución, depende de cómo se haga la optimización para que realmente uno lo pueda llamar como un modelo perfecto. Pero quisimos, digamos, resumir de los diferentes modelos qué es bueno y qué es malo y qué hacer y qué no hacer en cada uno muy resumido. Entonces voy a ir uno por uno en los modelos de atribución. ¿Qué es bueno? Pues que es ideal en campañas netamente digitales, ¿no? Donde la inversión se va a centrar 100% en el journey del consumidor. Eh, las campañas on the go, ¿no? Donde esas campañas que entran y salen muy rápido, donde es importante poder tener reacción en tiempo real, funciona perfecto. Donde no funciona tanto o qué cosas, digamos, por mejorar tiene, que no le da uno el panorama completo del journey y que la información no me va a probar esa causa de la transacción. Entonces, ¿qué debería uno hacer con los modelos de atribución? Pues optimización de campañas junto con el MTA y con el aporte, como les decía, de la tecnología a través de herramientas de Machine Learning y toda la parte de captación de insights e información de usuario. Aprovechar estos modelos de atribución para recoger toda la información de consumidor que sea posible. ¿Qué no hacer? Pues informes de performance de campañas versus ventas, por ejemplo. Eso, digamos que no tiene mucho sentido bajo este modelo porque no va a dar la información. Usar el modelo de LTA de atribución tampoco, perdón, porque da una eficiencia, digamos que está sesgada porque está concentrado 100% en la fase final del funnel. Eso en cuanto a modelos de atribución.
En cuanto al Marketing Mix Model, ¿qué es bueno? Pues que le da un panorama, digamos, más amplio del performance de los medios y de los medios, digamos, 360. Es bueno para campañas estratégicas, ¿no? Campañas de corto, perdón, de mediano y largo plazo, donde se puede, digamos, organizar los presupuestos buscando eficiencias. ¿Dónde es malo? Para reaccionar en real time, para esas campañas cortas. Ahí no funciona tan bien. Como es un modelo, como les decía al inicio, que trabaja con históricos, pues la situación que estamos viviendo hoy alteró la efectividad en términos de históricos. Entonces ahí es donde otros modelos vienen y suplen, digamos, esa falencia. ¿Qué hacer con el modelo del marketing mix? Pues campañas anuales, campañas más de largo plazo, donde se pueden establecer unas métricas, unos KPIs claros, donde hay necesidad de tomar decisiones sustentadas, ¿no? Para presentar un plan. ¿Qué no hacer? Pues todo lo que tiene que ver con informes de usuarios, con información en real time, porque no recoge tanto del journey y del consumidor como lo pueden hacer los modelos de atribución. Y por último, el Unified Marketing Measurement, digamos que tiene lo bueno, que tiene sus informes transversales que conectan el on y el off, y me da información tanto de resultados como del journey, que no es tan bueno, que me entrega data aislada, ¿no? Y el proceso de unificar esa data pues toma tiempo y recursos. ¿Qué sí hacer con este? Pues campañas integradas, campañas 360, donde tengamos que mapear inversiones, sobre todo inversiones grandes en medios, y donde tengamos que entender el comportamiento de usuario. Ahí es importante usar este modelo. ¿Qué no hacer? ¿No? Comparar data del usuario, data que recibimos de ese journey, y de inversión como si fuera lo mismo, ¿no? Usar esa data de lo que recogemos del consumidor versus la data que recogemos en la inversión, pues digamos que no es una práctica recomendada bajo este modelo. Y con eso termino y creo que ahora vamos a abrir micrófono para recibir de algunos de ustedes un poco cuáles son los modelos que están trabajando hoy. Y ahí le cedo la palabra a María Claudia y muchas gracias a todos. Gracias, Esteban. Creo que es súper interesante todo lo que nos has contado. Yo creo que sí, me gustaría muchísimo que ahora nuestros CMOs puedan abrir sus micrófonos y contarnos un poco sobre esto que acabamos de ver, cómo lo están trabajando. Pero quiero presentarles a Mariana Leguízamo. Mariana hace parte de nuestra comunidad y de nuestro directorio en Perú. Y Mariana, que trabaja con Interbank, quiere de pronto ver cómo están trabajando ellos allá en Interbank estos temas que nos acaba de presentar Esteban. Entonces, Mariana, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por tu participación tan activa en la comunidad. Y yo entonces quiero darte la palabra para que tú avances con tu presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por invitarme. A ver, voy a ver si puedo compartir. Hice unos slides. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que súper desafiante el tema. A mí me atrapa. La verdad es que mientras que trato de compartirles la presentación, voy a contarles un poquito desde Interbank. La verdad es que arrancamos con un modelo de atribución last click, pero lamentablemente bueno, fuimos mutando, ¿no? Todo va cambiando tanto y nos tenemos que readaptar a tantas cosas que tuvimos que cambiar un poco. Pasamos al lineal, después estuvimos trabajando bastante, o queremos, ¿no? O sea, nuestra expectativa es llegar a un modelo data-driven, en donde realmente estemos manejando todo por medio de la data. Y en el mientras tanto también, o sea, es como una combinación entre lo que es modelos de atribución con un modelo de mix, ¿no? De medios, de tanto de awareness como de performance, porque es súper importante. Entonces, la idea es contarles un poco desde ahí. Yo no sé si alguien me puede contar si se ve mi pantalla. Sí, se está viendo. Sí. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, entonces un poco la idea es que les cuente, a ver si puedo sacar, quiero minimizar. Bueno, un poco que les cuente primero en entorno digital, ¿sí? Porque sé que hay muchos que están acá en esta charla y son de otros países, entonces un poco para ponerlos en contextos del entorno, no debe ser muy diferente a lo que les debe estar pasando a todos.
pero bueno, un poco cómo ha crecido esta conectividad, ¿no? Y a raíz de esa conectividad, cómo se abre el mundo de posibilidades para anunciar más en digital y de una manera más precisa y eficiente, ¿no? Así como decía Esteban recién, que nos contaba también todo el tema de los modelos, en definitiva lo que nosotros todos buscamos es posicionar a la marca y que eso nos ayude también a vender más, ¿no? Entonces, desde ahí es donde les voy a contar nuestra experiencia. Luego vamos a pasar un poquito por el ecosistema de medios, cómo nosotros en Interbank tenemos este mix de medios digitales, cómo es el panorama y cómo los usamos en definitiva nosotros, o sea, qué medios hay, con cuáles contamos y cuáles son los que usamos nosotros. Les voy a compartir un poco el share que hacemos entre branding y performance para que tengan una idea de cómo nos movemos acá en el banco. Y por último, y me atrevo a decir que es lo más importante dado con el tema de que queremos ir a esta cultura data-driven, es el punto del valor, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo lo hacemos para generar más valor, para atraer tráfico, pero que ese tráfico realmente se quiera quedar con nosotros, que le podamos estar mostrando continuamente cosas que sean relevantes para ellos, ¿no? Entonces, un poquito, ese es como lo que voy a barrer rápidamente. En el entorno digital, la verdad es que la adopción y el uso digital en Perú viene creciendo. Si vemos en el 2017 estábamos en un 40% de penetración de smartphoneros, según encuestas de Ipsos, hoy ya estamos en el 53%. En 2019, pero con todo lo que ha pasado, la verdad que la situación mundial ha hecho que, como todos saben, lo digital ha tomado una aceleración importante, y ya hoy, sin haber terminado el año, hemos logrado una penetración de smartphoneros del 85%, o sea que cada vez tenemos más tráfico digital. En lo que es la banca móvil, estamos también mejorando la penetración, ya con un 52%, pero los comportamientos también han cambiado, ¿no? Y lo que ha evolucionado un montón es la compra online. Pasando de venir de años en donde veníamos de pasar de 12 a 15, de 15 a 18, y en el 2019 logramos pasar de 18% a un 22% en el 2019. Venía bien despacio. Lo que pasó con todo esto, esta coyuntura, fue que se aceleró abismalmente la compra online, y hoy ya estamos en 44% de estos clientes que se atreven, ¿no? Y un dato curioso es que venía creciendo un montón el porcentaje de smartphoneros, así lo llamamos, ¿no? Pero si nos llevamos solamente por los que compran online, ese porcentaje disminuye un poco. ¿Por qué? Porque en definitiva, estos clientes, lo que entendemos y lo que vemos es que su comportamiento de primero es un poco sacarse los miedos a veces desde su laptop y no necesariamente desde el smartphone, ¿no? Es como que es un segundo paso. Entonces, por eso se ve como que la penetración de smartphones en los clientes que hacen compras online es un 75% versus el 85% del total del parque, ¿no? Entonces, eso es como un detalle que sí hay que tener en cuenta, porque todavía igual les tenemos que hablar bastante para la laptop, ¿no? Y en lo que es el sistema bancario en Perú, y estos son datos que nosotros seguimos bastante para entender esta relevancia digital, y acá se ve bien, bueno, esto era anual, y acá es el año 2020, en el último que se ve, que crece, si bien achicamos las tiendas, crece la captación. En el mundo del sistema financiero, siempre nuestro temor de cerrar tiendas físicas pasa porque es nuestra mayor capacidad para captar clientes nuevos, sobre todo en lo que es depósitos, ¿no? En todo lo que es captaciones. Y la verdad es que lo que se mide como indicador es la suma de los 4 bancos principales de Perú, que son el BCP, el Scotia, el BVA e Interbank, el tráfico, cómo viene mejorando y cómo se vienen aperturando un montón de cuentas más allá de que se cierran las tiendas. O sea, ese es el indicador que nos muestra realmente que todo lo que es la venta digital viene teniendo cada vez más auge. Entonces, habiendo barrido todo esto, entendemos que tenemos mucho más foco en digital, porque ahí es donde están los clientes, vemos que el comportamiento de los clientes viene cambiando, y entonces de alguna manera es cómo vamos a distribuir nuestros medios digitales para eso, ¿no? Y esto lo saben todos más que yo, mejor que yo, y básicamente nosotros identificamos un funnel en donde tenemos que tener focos, ¿no? Está el funnel total,
y tenemos una instancia en donde tenemos awareness, una instancia en donde tenemos la consideración de este cliente que está buscando algo puntualmente, y después ya llevándolo a la acción, ¿no? Y la verdad es que cada vez que tenemos que hacer algo nos preguntamos dos cosas, para identificar en qué parte del funnel estamos y a ver por qué medios nos conviene pautar para esas partes del funnel, ¿no? Entonces, las preguntas son bien básicas, si es cómo queremos que nos vean, y si esa es la pregunta que estamos buscando, estamos haciendo una acción de awareness, y ahí tenemos como muchos más medios para llegar a más audiencias, y cuando ya queremos entender cómo queremos que nos compren o que nos usen, o sea, cuál es la percepción que queremos para ese cliente, cuál es el journey que vamos a dibujar, estamos hablando mucho más de la acción, y el funnel se achica más, tanto en lo que es las audiencias, pero también en lo que es los medios. ¿Pero por qué? Porque hay medios que tienen a lo mejor un poco más o bastante más de analytics, y ahí un poco Esteban contaba que Facebook y Google tienen la limitante de que al final sus modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial son propios y no los comparten, pero sí nos dan otras herramientas que nos ayudan a poder segmentar mucho más eficientemente y llegar a mejores audiencias. Y eso es lo que nos termina, lo que nos termina mejorando, digamos, es el costo, ¿no? O sea, los costos al final siempre terminan siendo mejor cuando le acertamos más rápido a las audiencias que queremos, bien focalizándonos en ese target que estamos buscando o el público objetivo, ¿no? Y acá lo que quiero mostrarles básicamente es cómo hoy miramos el alcance y el costo, ¿sí? Cuando hablamos de alcance, tenemos mucho más alcance en lo que es Facebook y Google, porque es más grande el funnel, y eso nos hace que nuestros costos sean menores, ¿sí? Y esto significa que todo hay que hacerlo por Google o Facebook, no, para nada, al contrario. Lo que pasa es que depende lo que uno esté buscando en ese momento, porque, por ejemplo, hay cosas que por nichos sirve hacerlo mucho más en determinados medios, por ejemplo, no sé, para lo que es marca, nosotros usamos Spotify, porque Spotify te deja crear mucho más, ¿no? Entonces usamos mucho más la creatividad. Y creo que desde ahí es distinto lo que uno puede usar cuando hablamos del comercio versus un Facebook, ¿sí? Sí, los costos son más caros, pero hay veces que esos costos vale la pena pagarlos cuando lo que uno está buscando responde a las preguntas que vimos antes, ¿no? Y si lo que quiero es posicionar mi marca, entonces ahí voy a tener un costo diferente que si lo que estoy buscando es llegar a una audiencia puntual bien específica, que mejoro claramente el costo. Entonces un poco esas son las diferencias que estamos viendo y lo que termina pasando, ¿no? Esto es puntualmente nuestro share de Interbank de este año, y en realidad este share es bien abocado a performance. Nosotros somos una empresa que está bien dirigida al mundo digital, y no tanto al mundo físico, pero acá es solamente lo que es branding digital y performance digital, o sea, este es el mundo digital. Además, hay otro presupuesto que no tiene necesariamente que ver con el mundo digital, que es todo lo que es ATL. Y si yo sumara el mundo ATL, mi funnel ya dejaría de ser un 82-18, como es en digital hoy promedio, sino que estaría siendo un 50 y 50, que es el funnel que hoy tenemos como visión, ¿no? Y esto que decía un poco de lo que hablaba Esteban, de qué modelo usamos. En realidad usamos modelos de atribución de data driven para lo que es digital, pero después usamos más un modelo de mix de medios para todo lo que es la estrategia total. Entonces, ahí lo que termina representando este 31% y 69% de julio, si lo miro en el total de la torta, es un 50 y 50 de lo que es awareness versus lo que es performance, solo que en el mundo digital se focaliza mucho más con data en lo que es performance que en lo que es awareness. Y lo último y lo más importante, como decía antes, es el valor. Todo esto lo hacemos para generar mayor valor, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenemos una estrategia bien focalizada en el growth. El growth que tiene que ser el crecimiento y la medición constante. En cada uno de nuestros focos, o sea, nosotros tenemos un equipo de growth que está mirando continuamente 3 focos, ¿sí? El growth de la audiencia y de medios, en donde trabaja continuamente para mejorar esos leads, esos costos por lead, y
conseguir cada vez mayores audiencias y mejores focalizadas, o sea, que sean más eficientes. Desde ese lugar son audiencias que te combinen distintos mix de medios, usen Facebook, usen Google, y en cada uno de ellos busquen lo mejor que pueden sacar de cada uno de ellos. A su vez, lo que nos permite hacer este growth de audiencia o de medios es pautar mejor. ¿Por qué? Porque hay acciones que, por ejemplo, no funcionan los fines de semana, entonces automáticamente las bajamos y las pautamos nada más que para los días de semana. Por otro lado, hay algunas cosas que nosotros tenemos hasta determinado horario, entonces sabemos que las podemos pautar hasta ese horario y no más allá de eso. Todo ese mundo, digamos, es el que se controla desde el equipo de growth de audiencias. Después tenemos todo el mundo de growth de comunicación, y todo lo que queremos acá es mejorar el CTR continuamente. Seguido, en el slide siguiente les voy a mostrar un ejemplo de ese growth de comunicación. ¿Qué es lo que hacemos para ir monitoreando y con data mejorando continuamente con modelos de Machine Learning, más allá de los que tiene Google y los que tiene Facebook, sino los que desarrollamos nosotros internamente para ir mejorando ese CTR? Y por último tenemos el growth de la plataforma, ¿sí? También necesitamos generar, o sea, en definitiva todo lo que pautamos termina en una landing. Esa landing termina en nuestra propia web. Y ahí es donde nosotros también tenemos reacciones y estrategias para ir haciendo distintas acciones, por ejemplo, para que si un cliente se me cae de la landing porque llegó hasta el tercer paso, ¿cómo reactivo o cómo le hago un remarketing o un retargeting de ese paso para que continúe el proceso y termine cerrándome la acción, ¿no? Entonces, de alguna manera también hay muchas estrategias focalizándolas en ese growth de plataforma para realmente llegar a esa tasa de apertura, que es en definitiva la conversión total de lo que buscamos, la venta, ¿sí? Entonces, un poco, ese es el flujo que usamos en Interbank para trabajar todo el mundo del marketing digital. Esto es cómo hoy nos está llegando el tráfico. Nosotros tenemos una web, y en esta web tenemos un tráfico en donde está compuesto de un 50% orgánico, y eso es genial, porque es con cero costo, y sí, es un cliente que de alguna manera ya estuvo buscando y ahondando, entonces tiene una propensión mucho más efectiva de llegar a concretar la acción. Después tenemos el 47% que viene de esta pauta que les contaba recién, un 2% que es de emailing que sacamos nosotros desde nuestros sistemas, y hay un 1% contextual que es por tráfico que vamos generando contextualmente y logramos convertir. Entonces, eso es también cómo rentabilizamos ese tráfico orgánico que nos llega a nuestra web. Y por último es esto de las comunicaciones, ¿sí? En definitiva, todo lo hacemos por generar valor. Entonces, lo que tratamos de hacer es armar en el mes distintos A/B testing que generen aprendizajes constantes en donde nosotros podamos ver qué cosas deberíamos estar ajustando para llegar a mejorar ese CTR. Mucho tiene que ver en la comunicación, pero muchísimo tiene que ver en la interconexión con las demás áreas. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones que hacemos en performance tienen que ver con la venta de algún tipo de producto. Entonces necesitamos estar bien de la mano del negocio para entender y ir mejorando esas acciones que hacen que entendamos cada vez nosotros mejor el producto para que podamos darle un journey bueno y una experiencia ideal al cliente, ¿no? Entonces, de alguna manera esa interacción funciona bien alineado, pero hay una pata aún más relevante que es la de Business Analytics. Nosotros necesitamos de toda la data para ir testeando y en tiempo real ir ajustando esas comunicaciones con un Content Hub grande que tenemos para que podamos ir generando contenido en tiempo real y que esas pautas vayan cambiando, no solamente en el contenido y en lo que le vamos diciendo, sino también en cómo ubicamos a lo mejor el botón de acción, ¿no? Porque en definitiva medimos distintas cosas y el click to rate básicamente tiene que ver con quién le hace quién aprieta el botoncito. Entonces también jugamos bastante con dónde está colocado, cómo lo contamos y qué cosas decimos. Así que nada, todo esto básicamente es lo que trabajamos en Interbank, era compartírselos un poco en función de lo que iba a contar Esteban, para que todos nos animemos ahora a compartir. Así que nada, muchas gracias por dejarme hacerlo primero y apoyándome en una presentación. No, Maru, excelente, excelente. Creo que todos nos llevamos una muy buena idea de lo que estás haciendo en Interbank y cómo están trabajando en todo este tema del mix de medios. Excelente presentación, mil gracias, de verdad.
Y ahora sí quisiera invitarlos a todos a que prendan sus cámaras, a que habiliten sus micrófonos para que podamos sí participar de manera activa, ya sea con las inquietudes, con las preguntas. Entonces los invito a eso, por favor, a que abran sus cámaras y sus micrófonos para que podamos participar. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle a Esteban. De hecho, ahí se las había, digamos, tengo 3 preguntas que les pasé por chates. ¿Qué marcas locales has escuchado tú que ya hayan, o estén aplicando el modelo de UMM? O sea, ¿ya hay marcas que de alguna manera se han montado en esta tendencia o eso es algo que aquí todavía no se ha implementado? Porque Marketing Mix Modeling y modelos de atribución se están trabajando o se han trabajado ya en algunos años, pero la combinación de ambos, por lo menos yo no lo he escuchado, entonces quería saber digamos, qué industrias ya están digamos, aplicando esto. Pues marcas locales no sé, no sabría decirte, tendría que averiguar, pero marcas globales con presencia local, licores, mucho. Diageo, por ejemplo, se centra mucho en este tipo de modelos, sobre todo apalancado de todo el tema de Machine Learning, muchísimo. Sí, yo diría que ese es probablemente como el ejemplo más claro y en Latinoamérica particularmente están usando mucho el modelo y en pandemia más. Claro, sí. Okay. Perdón, digamos, histórico mínimo de inversión y de data para aplicar el Marketing Mix Modeling un año. No necesariamente, o sea, con 6 meses uno podría inferir cosas. No es el escenario ideal, pero se puede. O sea, con 6 meses, lo que pasa es que depende también lo que mencionas ahí, el tema del monto de la inversión Claro. y de la constancia, porque si has tenido 6 meses donde ha sido muy dispar la inversión, es difícil medir. Pero si has tenido un año constante o 6 meses constantes de inversión o por lo menos de pruebas piloto es suficiente para poder arrancar el modelo, para poder arrancar el modelo. Vale, muchas gracias. Yo aquí me callo y dejo al resto que hable. Bueno, ¿quién más Pero quiere si participar? eso mismo, a su vez, si agregas, o sea, si las comunicaciones cambian tipo de productos, ¿igual te sirve o tenés que rearmar el modelo? Más allá del mix que uses. ¿Por el tipo de comunicación dices? Claro, o porque es un producto nuevo y a lo mejor te va a tirar al demonio lo que venías cargando, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre. ¿Cómo haces esa...? Porque hay productos que tienen distintas respuestas, ¿no? Y cuando creas un producto nuevo, bueno, nosotros, no sé, a lo mejor habitualmente vas sacando cosas nuevas o vas cambiando el foco, y no sé cómo harías para... Pero es la misma marca la que la saca. Entonces, de alguna manera, o sea, tú traes la mochila porque es o producto A, producto B, es la misma marca la que y de Claro, alguna pero manera esa la marca la tracción vas la a trae también construir. la marca. Pero vos vas a tener comunicaciones de marca y comunicaciones que sumen muchos productitos. Ya. Y cada vez que generes nuevos productos, de alguna manera tenés que reentrenar tu modelo, porque tiene que aprender con las nuevas comunicaciones que generes. Y las nuevas marcas tienen que utilizar data de terceros, o sea, third party data, porque digamos que esas nuevas marcas no van a tener un histórico de first party, entonces lo que tienes que comprar o buscar información de terceros para construir sobre eso el histórico. Aquí para complementarte un poquito la primera pregunta que me hiciste, Gastón, Diageo tiene una plataforma que era la que estaba pensando, pero ya la encontré, se llama Marketing Catalyst. Esa plataforma lo que hace es que le permite hacer el modelado en tiempo real de diferentes escenarios de las 3 M's, del Marketing Mix Model. Y lo que hace es que lo trabaja a horizonte de 12 meses. Entonces, por eso combina los dos del modelo de atribución con el de las 3 M's, pero lo optimiza en tiempo real con herramientas de Machine Learning. Entonces, ese es como el escenario ideal, por lo menos ahora. Claro. Chévere. Perfecto, gracias.
Bueno, ¿quiénes más quieren participar, acompañarnos? Creo que es un tema súper interesante y de verdad con muchas inquietudes de cómo, hacia dónde nos dirigimos y cómo enfocamos nuestro mix. Hola Claudia, ¿qué tal? Me presento, Manuel Espinosa. Yo les voy a contar tal vez una experiencia más, tal vez bajada a tierra, menos, a lo más caserito, más a un estilo de empresas latinoamericanas. Yo en realidad una experiencia parecida a lo que Maru contaba de Interbank. Yo trabajé hace 2 años en el Banco del Pacífico, llegué que es el segundo banco en Ecuador, eh, y lo que me llamó la atención es que digital no estaba en las prioridades. Me costó mucho aumentar el bulk o sea, la cantidad de inversión entre el ATL y digital. Creo que después de ese desafío, yo salí cuando empecé la discusión sobre performance, porque no teníamos esos journeys digitales necesarios. Así que contándoles una experiencia de Ecuador, en este caso sería, estábamos mucho más, no sé cuánto Maru estaban ustedes, pero nosotros hace 2 años recién estábamos en esa lucha con el digital, o sea, con llegar a digital y ni siquiera performance se discutía. Ahora que cambié, estoy en una inmobiliaria, en una empresa un poco más familiar, igual es gigantesca. Estamos logrando caseramente hacer varios modelos. Mezcla de medios, pero mis medios digitales que logro llevarlos hasta la venta, nosotros vendemos casas, así que vale la pena invertir en tecnología y hacer ese seguimiento. Es literalmente fácil porque no vendo tantas, sí vendo masivamente casas, pero y he logrado determinar costos de venta por medios, así que son dos formas muy caseritas que hemos logrado hacer algo acá en Ecuador, pero bueno, les compartía, es mi primer foro, así que aprovecho y saludo. No, Manuel, súper bienvenido. Gracias de verdad por tu participación, por compartirnos tu experiencia. Y yo creo ahí que Esteban es un experto en ir metiendo todos estas herramientas y estos medios para poder sacar adelante lo que dices tú. Pues de pronto es increíble que en un banco no sean tan digital, ¿no? Que no haya ese cambio. Yo creo que ya todos han dado el cambio y creo que Gastón y Maru nos pueden, pues, obviamente decir al respecto. Lo mismo Fabián, que lo veo por acá conectado, también creo que los... Sobre ese tema, yo, digamos, primero agradecerle a Esteban y a Maru por la presentación muy, muy, muy chévere. Creo que, en definitiva, yo me he quedado con el cómic de las dos torres de Google y de Facebook, que son herramientas, no tengo nada contra ellas, son herramientas súper necesarias. Es como digamos, todo el mundo está enchufado a la droga de, bueno, Facebook y Google, y tenemos que utilizarlos para poder hacer. Yo creo que en la medida en la que uno capitalice sus assets digitales y genere ese first party data y puedas tú empezar a construir desde el mismo contenido, o sea, y creo que es un camino mucho más largo, pero creo que también puede ser mucho más eficiente y con conclusiones mucho más ricas como lo que Manuel empezó a comentar. Generar ese contenido de valor para el cliente, que tú puedas seguir, digamos, en esos repositorios que tú puedas crear o demás, y generar esas bolsas de datos de clientes que uno puede recoger y minar, va a ser una vía más adelante en la que uno va a poder hacer inversiones o ejecuciones mucho más económicas para poder ser mucho más efectivo. Obviamente las organizaciones te piden resultados para ayer y uno tiene que invertir en esas pautas para realmente ser eficiente. Pero creo que siempre hay que dejar un pedacito del presupuesto para empezar a nutrir esos assets digitales, construir, llámese blog, llámese series o contenidos relevantes que el cliente quiera consumir y que de alguna manera te ayuda a acercarte y a entender cómo puedes captar la atención, venderle, digamos, sin venderle. O sea, es una discusión mental que estoy teniendo yo hace algunos años en el cual realmente, sin que Gustavo ni la gente de Facebook diga, ¿cómo hago eventualmente para no tener que depender
de esos grandes minas de datos que no se comparten porque finalmente es un negocio para ser más efectivo y eficiente, ¿no? Entonces, no, era una verborrea que quería compartirle con ustedes. ¿Qué dices, Fabián? Nosotros estamos haciendo un montón de advertising ID para poder entender la navegación por los dispositivos electrónicos y por las PCs. Y la verdad es que eso nos ayuda. Lamentablemente igual seguimos, como vos decías, usando Facebook y Google, pero también me ayuda a ampliar igual mi funnel, porque al final si identifico mejor a los clientes, yo puedo perfilarlos mejor, ¿no? Pero también ampliamos el funnel, ¿sabes? Que gracias al scrapping, que también es como un border de la piratería, pero la verdad es que sí es bien útil para todo el mundo de la data, porque al final nos ayuda tanto a conseguir más mails y eso al final uno para Facebook necesita machear esos mails o esos celulares, entonces todo suma, pero sí, es como, yo les digo, trabajo de hormiguita, ¿no? Porque vamos encontrando cositas, pero Advertising ID yo sí creo, primero yo estaba bien focalizada en el Digital ID, ¿no? Pero era bien lento la construcción de ese Digital ID con las cookies. Cuando pasó lo que contaba Esteban de la política de las cookies que se iban a cerrar, nos agarró como la desesperación. ¿Y ahora qué hacemos? Y el mundo digital, ahora con tanto tráfico, nos ha generado un montón de uso del app. Y eso nos ha generado la apertura del Advertising ID, y es un mundo genial, porque ya podemos identificar todo ese cliente, sabes que ese cliente además usa el teléfono, usa la tablet tal, o sea, sabes todo, sabes a qué hora se conecta, entonces mis comunicaciones de HTML mejoraron porque se los mando a determinado momento que sé que está apto para recibirlo. Entonces, es como que se te hace una suma de cosas que cada vez te apasiona más, ¿no? Es como que la data, cuando uno la empieza a estrujar y a sacarle valor, está bien bueno. Sí, está bueno. Fabián, creo que quería decir algo. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo con lo expresado. La verdad es que es un mix de absolutamente todas estas herramientas las que nos van a permitir, obviamente, generar el contenido suficiente y la relevancia para poder llegar, obviamente, a las audiencias que queremos en los momentos adecuados. Sí creo que el gran reto, en este caso, hablo por un poquito más de Ecuador y un poco igual en la misma línea banca, es el que logremos llegar a un tema de real time. En real time todavía creo que estamos todavía un poquito lejos en nuestro caso particular, porque si bien estamos basados bastantísimo en toma de decisiones desde el lado de la data para generar ofertas proactivas y también omnicanal, desde esa óptica y para llegar realmente al real time, nos falta todavía muchísima más tecnología y muchísimo más insights de unir todo este rompecabezas del on y del off, porque todavía tenemos obviamente una vida real de on y off que se juntan, desde el lado al menos de los consumidores bancarios. Y en esa línea, claro, para que tengas una oferta realmente en el momento adecuado y por el canal adecuado, creo que todavía nos falta madurar muchísimo más en este tema de real time y ya con herramientas un poquito más profundas de machine learning que de alguna forma nos permita tener ese real time automatizado. Porque todavía tenemos un poquito ese mundo de estar optimizando por un lado, del lado del SEO, y por otro lado también empezar a generar más iniciativas hacia el marketing automation, pero todavía, al menos creo que desde el mundo de real time nos falta todavía, así que creo que ahí tengo una oportunidad enorme para seguir desarrollando. Súper. Bueno, me gustaría escuchar a otro de nuestros CMOs, pero de otro sector. Estamos con la banca, yo creo que nos podríamos mover. Judy, bienvenida. Tengo a Carlos también. Me gustaría que nos contaran desde otros sectores cómo están viendo ustedes y cómo están trabajando todo este tema del mix. David, también te veo por allí. Bueno, están muy tímidos hoy para contarnos un poco sus experiencias de sus compañías. Bueno, Esteban, yo creo y Maru que nos acompañaron con esta maravillosa presentación. Creo que es muy grande este tema o es muy amplio este tema del mix, de lo que se puede hacer y de lo que se puede trabajar. Y pues veo que hay como
algunas tendencias, por lo que hablaba, por lo que nos están contando ahora Fabián, Gastón. Sí, entonces pues no, creería que el tema queda muy, muy claro. Nos lleva a pensar y a trabajar un poco más en estas tecnologías. Y bueno, darle las gracias a todos los asistentes. Esteban, no sé si quieras cerrar con algo. Tú también, Maru. No, yo solo darle las gracias a todos y nada, súper a la orden para responder cualquier pregunta más adelante que puedan tener. Por ahí me estaban diciendo que si iban a compartir tú y Maru la presentación. Sí, total. No fue Aquí una presentación, todo yo se solamente quería como apoyarme en el live. Pero mira, fue toda una sensación, Maru. Es que, ay, la va a compartir. No, mil gracias, de verdad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos. La idea era Foco Perú, pero nos acompañaron de los otros países. Cada vez estamos siendo más regionales, así que mil gracias y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, felicitaciones, gran conferencia. Gracias, gusto saludarles. Gracias, Esteban, muy bueno. Muchas gracias. Luego. Chao, feliz Gracias, noche, Manuel. gracias.